a garantizar la salud de los espacios físicos en los cuales solemos trabajar. Luego, pues vamos a ir por grupos. Probablemente no todos estemos al mismo tiempo como solía ser antes, sino a lo mejor tengamos días y días elaborando desde casa. En fin, cada empresa tendrá su propia proceso de cómo lo va a hacer y en qué fechas lo va a hacer. Lo cierto es que inevitablemente vamos a tener que convivir con el virus. Y para eso he invitado yo a Víctor para que nos dé algunos consejos de qué debemos de hacer y cuáles son los cuidados que debemos de tener. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Roberto. A la orden para todas las personas que nos acompañan, pues vamos a compartir algunas situaciones que hay que tomar en cuenta para poder reactivar nuestras empresas, algunas situaciones también que sirven para nuestra casa, ¿verdad? Y podemos, ¿cómo se llama? Pues prevenir, como decía Roberto, pues el virus vino para quedarse y tenemos que hacer uso de la herramienta que siempre hemos tenido nosotros, ¿verdad? Hacer una higiene, pero ahora se requiere mucha mayor profundidad para evitar, pues esto implica también el uso de recursos. Sí, el tener disponibilidad de recursos que están escasos hoy en día, pero uno tiene que racionalizar y tenemos que echar mano de ello, ¿verdad? Tenemos que buscar la mejor manera de optimizar esos recursos y hacer las prioridades necesarias. Nuestro contenido va a ir direccionado a la parte introductoria, la parte de medidas de prevención, las medidas de higiene personal, medidas de higiene de los centros de trabajo, procedimientos de higiene de las superficies contaminadas o potencialmente contaminadas y procedimientos de limpieza en caso de que nosotros confirmemos que hay alguien contaminado en nuestros espacios, ¿verdad? Es algo que no debiera pasar, pero pues no hay que dejar de ver esa posibilidad. Si nosotros logramos establecer estas medidas mínimas y otras más profundas para poder operar, creo que nos va a ir bien, ¿verdad? Ahí es donde nosotros, ¿cómo se llama? Tenemos que actuar. Si gusta pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Esos son nuestros temas que ya les había comentado y la siguiente, si es tan amable, Natalia. Bueno, cosas que ustedes ya saben, pero es necesario, ¿cómo se llama? Revisarlas. Básicamente, ¿qué es un virus? El virus es un parásito, necesita de nuestro cuerpo para poder reproducirse. Mientras no se introduzca a nuestro cuerpo, él no se reproduce y se queda en la superficie. Se queda en la superficie por donde nosotros andamos y nosotros lo que podemos servir es de medio de transporte para andar difundiendo el virus por todos los espacios, pues por todas las características que ya conocen. Lo más común es fiebre, tos y dificultad para respirar. Ya. Siguiente, por favor. Lo que hablaba hace rato, necesitamos hacer, para implementar las medidas y poder operar, necesitamos hacer ciertas inversiones. Esa inversión, esos recursos para racionalizar lo que nosotros tenemos que hacer. Como siempre hemos oído, lavado de manos, higiene de manos, una buena higiene personal, etcétera, etcétera. Pero a nivel de empresa debemos y sea de alimentos o no de alimentos, debemos de implementar una serie de medidas. Disponibilidad de agua potable y disponibilidad o facilidades para higiene de manos en muchos puntos que se deben de poner al interior de nuestras empresas. Va a depender del número que tengamos de personal trabajando, así va a ser los recursos que nosotros tenemos que disponer para eso. Quienes tienen sistema de gestión, quienes han implementado la ley de prevención de riesgos ocupacionales, han formado un comité. Esto va a requerir, pues, formar un comité de crisis
o un comité de emergencia, como en el caso de sistemas de gestión basados en ISO. Si son situaciones de emergencia que se nos presentan y nosotros debemos de tener un comité multidisciplinario en el cual estén involucrados la parte administrativa, la parte comercial, la parte de mantenimiento, la parte de producción, la parte de recursos humanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y obviamente comandados por la máxima autoridad dentro de la organización. Es un comité que debe estar monitoreando todos estos tiempos, ¿verdad? Desde que la empresa arranca tiene que estar monitoreando qué es lo que va a suceder con el día a día. Por eso se llama emergencia, porque no tenemos planificación, o la planificación o la estandarización que tenemos ante estas novedades no nos sirve demasiado. Sí es una base, pero no es la respuesta total. Por lo tanto, tenemos que ir, aquí es administrando la crisis, administrando el problema, con las diferentes variantes. Y ustedes se han dado cuenta que de los meses que tenemos, al principio nos decían otra cosa, y ahora cambió otra cosa, y después de que los italianos hicieron las autopsias, cambió completamente el panorama, etcétera, etcétera. No hay, ¿cómo se llama? Algo completamente definido. Por lo tanto, tenemos que, pues, 2, 3 cabezas piensan más que una, y tenemos que estar analizando qué lo va sucediendo, ¿verdad? Como quien dice, el dicho popular, en el camino vamos arreglando las maletas y de la mejor manera posible si tenemos un equipo multidisciplinario, ¿sí? Es necesario dejar constancia de todas estas acciones, debemos de de ir registrando la información de lo que va sucediendo, cómo hemos actuado, llevar registros, ¿sí? O como le llamamos, sistema de gestión de información documentada, que nos permita ir analizando todos los hechos que se dan en el día a día para ir haciendo las correcciones, porque no somos perfectos y tienen muchas variables esta situación. Tenemos de que ajustar y esforzarnos pues, con un equipo multidisciplinario y de la mano de la alta dirección para tomar las decisiones pertinentes, ¿verdad? Y hacer las correcciones si nos equivocamos, que no nos dé miedo a equivocarnos porque somos seres humanos, ¿verdad? Y nadie conocía de este tipo de pandemias, ¿verdad? Nos había sucedido por muchos años atrás, ¿sí? Pero muchos años atrás. Entonces debemos de asegurarnos de tener un equipo multidisciplinario capaz de ir enfrentándose y de reunirse para ir enfrentando las crisis, ir enfrentando los hechos, ¿verdad? Porque van a haber muchas variables. La siguiente, por favor. Las medidas de prevención aplicables, o que hablamos, higiene personal. ¿Cuándo lavarse las manos? ¿Cuándo higienizarse las manos? Es las veces que sea necesario, es decir, cuando están sucias. Recuérdese, el virus es un microorganismo y el microorganismo no lo podemos ver. Por lo tanto, cada vez que tocamos superficies debemos de higienizarnos las manos. De ahí la importancia de tener toda la disponibilidad para todo el personal, ¿verdad? Agua potable, jabón y solución desinfectante, principalmente la que estamos utilizando es alcohol, ¿verdad? El distanciamiento social, ¿sí? La protección de la mascarilla para mantener distancias en nuestros puestos de trabajo. Distancias pues, de entre 1,50 a 2 metros, ¿verdad? Incluso en comedores se hacen los distanciamientos específicos para poder, ¿cómo se llama? Que la gente esté almorzando, ¿verdad? Estructuramos grupos de trabajo diferentes a la manera como hacíamos tradicional, de tal manera que no se nos acumule mucha gente en la empresa, grupos de gente que vamos a mandar a comer, de tal manera que no se nos sature el comedor y mantener las distancias respectivas. En las mesitas calientes o los dispensadores de cocina se hace necesario unas pantallas acrílicas para evitar ese contacto también. Si bien es cierto, la comida no está hasta estos momentos registrada como un vehículo o una superficie donde se pueda reproducir el microorganismo, el virus, ¿verdad? Debemos de tomar las precauciones necesarias porque
el virus es algo que muta, ¿no? Es algo de que puede variar y de hecho ya ha variado desde diciembre que se tuvo la primera noticia, ¿verdad? Tiene algunas variables ahí, eso es lo que dificulta también un tratamiento estándar para poder enfrentarlo, ¿verdad? Pero sin embargo, pues ahí hay muchos triunfos de mucha gente que se ha sacado de eso, pero es necesario pues evitar ese contacto estrecho y mantener siempre una distancia mínima de 1 metro entre cada uno. Cubrirse la boca y la nariz con el tapabocas que nosotros le llamamos, ¿verdad? Que el ideal sería el N95 de 3M, ¿verdad? Que ese es el ideal que me protege verdaderamente. O buscar un tapabocas que sea robusto en el sentido que en lugar de tener una capa tradicional como el que normalmente utilizamos, lo ideal es que tuviera 2 capas, ¿sí? Eso. Sí, la presentación, yo estoy leyendo el chat, la presentación se les va a facilitar. Natalia y Roberto van a coordinar eso, ¿sí? Evitarse tocar las superficies corporales, ¿verdad? Cara, boca, nariz, todas las partes donde el virus, ustedes ya saben, pues se puede introducir por la boca, se puede introducir por los ojos, ¿sí? Entonces, evitar ese tipo de situaciones. Pues lo ideal es que la gente tuviera a su disposición pañuelos o Kleenex o papel higiénico para en caso de estornudar a ellos se puedan tener ese mecanismo para contenérselo, o en caso contrario, pues como ven la presentación, la diapositiva de ahorita, pues a nivel del codo que nosotros nos estornudamos también, ¿verdad? O vamos a toser, lo tenemos que hacer en esa parte y posteriormente pues hacernos higiene de eso, ¿verdad? Muchas veces los ambientes mismos nos dan alergia y nosotros pues somos propensos a estornudar, no lo podemos evitar, no lo podemos prohibir, no podemos decirle a que mire usted no tiene que estornudar, si es reacción misma del cuerpo, ¿no? Ante una sustancia que nos causa cierta hipersensibilidad hacia eso, ¿no? Pero debemos de evitar eso. La siguiente, por favor. Bueno, después de todo eso, vamos a ya situarnos antes de ingresar a la empresa. ¿Sí? Previo a la apertura, lo ideal sería que un equipo de limpieza y desinfección actúe al interior de la empresa. ¿Sí? Y aquí va desde barrer, trapear y desinfectar, en ese orden, ¿verdad? El agua tiene que ser potable, tenemos que primero sacar la suciedad visible, después trapear y después sanitizar la superficie, ¿verdad? Principalmente ahí tenemos en la presentación al final va un link de una preparación de peróxido de hidrógeno, alcohol y alcohol para poder, ¿cómo se llama?, elaborar un sanitizante que nos puede ayudar mucho para las superficies, ¿ya? El sanitizante no es efectivo si previamente no limpiamos nuestras áreas. Como quien dice, el plato de la comida queda con restos de comida y veces con un nivel de grasa. Si yo quiero desinfectar ese plato con solo ponerle el desinfectante, sin previamente lavarlo, ponerle jabón, etcétera, etcétera, no voy a lograr desinfectar la superficie. El desinfectante no va a actuar adecuadamente. La materia orgánica que contenga esa superficie va a consumir ese desinfectante y no va a dejar hacer la acción que nosotros queremos. Entonces es necesario evaluar y hacer una limpieza profunda previamente a ingresar a la empresa. Llegado a ese momento o durante esa limpieza y desinfección, nosotros tenemos que asegurarnos que ninguna superficie quede sin desinfectar. Primer paso, antes de ingresar las personas, deberíamos de tener disponible un termómetro para medir temperaturas. ¿Sí? Usted sabe, la temperatura normal de nuestro cuerpo es 37, pero con la enfermedad va a incrementar arriba de 37. La persona que está arriba de 37 no necesariamente puede ser que esté contaminada con el virus, sino que puede tener otro tipo de dolencias, pero que puede ser
un signo de que es enfermedad. Entonces esa persona se tiene que aislar y si tenemos disponibilidad de médico al interior de la empresa, pues la pasamos con el médico para que determine verdaderamente qué es lo que está haciendo. Paralelamente también tenemos que, o lo que yo he visto en las empresas donde estoy, es la medición de oxígeno en su sangre. ¿Sí? El nivel de oxígeno en su sangre debe estar arriba de 90. Ahí lo están viendo en la presentación, está en 98, quiere decir que la persona está bien. Las dos medidas se toman en las empresas que yo visito acá, las dos medidas se están tomando y son efectivas para hacerlo. Cada una de las empresas, dependiendo de los recursos, tiene a la disponibilidad un médico que previo a ingresar las personas a laborar, pasan por el control médico. ¿Sí? No pueden ingresar si no pasan por ese control médico. Como ven en la diapositiva, paso 1, una alfombra con solución desinfectante. Es una bandeja que tiene una alfombra a la cual se le pone una solución desinfectante de amonio cuaternario a 200 partes por millón para que uno pueda desinfectar los zapatos. Entonces tiene como una profundidad como de 2 a 3 centímetros, ¿sí? Y uno tiene que estarla monitoreando por lo menos cada 2 horas para que se mantenga esa concentración. Si es que hay ingreso a la gente, o la podemos situar en áreas de proceso donde la gente va a estar transitando mucho, entonces tenemos que monitorear que por lo menos cada 2 horas de que esa solución tenga una concentración de 200 partes por millón de amonio cuaternario, que es efectivo para poder desinfectar de las plantas de nuestros zapatos. ¿Sí? Eso nos va a ayudar. O no necesariamente, como repito, solo al ingreso a la empresa, sino que en áreas de proceso, en el comedor, dependiendo de las áreas donde tengamos mucha afluencia, tenemos que colocar esas pediluvios, se le llaman, esos pediluvios, para poder desinfectar nuestros zapatos. Y la gente, tenemos que trabajar con la cultura de la gente, hacerle ver de que es necesario pasar por ese pediluvio, porque en muchas empresas se hacen enormes esas cosas, ¿sí? Se hacen de 2 o 3 metros de largo por unos 50 de ancho. ¿Por qué? Para obligar a la gente que ingrese, porque algunos nos lo saltamos, ¿sí? Dada la cantidad de recursos, pues, o el tiempo que tenemos que implementar todas estas medidas, es una medida, es un elemento viable y que no requiere mucha inversión. Puede andar alrededor de unos 15, 20 dólares eso. Por lo menos así he visto yo los precios en el lugar donde estoy. Anda entre 15 y 20 dólares más comprar las soluciones desinfectantes. De ahí tener también en cada uno de los espacios al ingreso, uno debe de posicionar un lavamanos que sea accionado con pedal. Puede ser hechizo, pero que la persona que se va a higienizar las manos no toque la válvula, no toque la llave, sino que lo accione con sus pies. Hay unos en el mercado que se accionan también con la rodilla y hay otros que son por medio de un sensor electrónico. Lo ideal que yo tuviera ahí agua caliente. Ve un comentario, no, nosotros no vendemos pediluvios, pero los puede encontrar en el mercado para poder, ¿cómo se llama? Adquirirlo. No sé, a mí me agarró la pues todas las medidas del país fuera del país y no sé quién los estará vendiendo ahorita, pero probablemente se pueden auxiliar con el proveedor de productos químicos. Él puede saber dónde están facilitando esas cosas, ¿verdad? Carla, estoy viendo su comentario, pero podría repetirlo, por favor. Dice solo amonio, no veo toda la pregunta. En el caso de los pediluvios es solo amonio cuaternario, ¿sí? Con agua potable. Hay una dilución ahí. Yo tengo que lograr 200 partes por millón, ¿verdad? La persona, sí, la lejía puede servir, es hipoclorito de sodio, puede servir y hay que vigilar una concentración alta también. Estamos hablando también de una concentración similar de 200 partes por millón, pero la lejía es más corrosiva y la lejía es más volátil.
fácilmente se va a desprender como de cloro líquido pasa a, a cloro gas y es mucho más fácil a nivel de la temperatura ambiente, mientras que el amonio cuaternario es más estable, por lo tanto es pertinente más el amonio cuaternario porque ese se va a mantener más fácil la concentración. Obviamente se va a ir perdiendo esta concentración en la medida que las personas van pasando, pero por eso es importante llevar un registro de cada cuánto estamos dosificando para mantener esa concentración. Esto implica que ya hay tiras de papel indicador o papel pH que nos puede decir si la concentración es la adecuada. Puede ser analítica salvadoreña, puede ser que nos pueda vender esas tiras, o otros laboratorios químicos analíticos para poder comprar esas tiras y poder analizar esa cantidad o esas partes por millón de amonio cuaternario que debe tener. Eso es importante porque si vamos a tener solo agua ahí, no nos sirve de nada. O sea, tenemos que asegurar esa concentración. Repito, los lavamanos tienen que ser de pie, de rodilla o con sensores eléctricos. Eso es lo ideal. En caso extremo, si no tengo, pues tiene que ser una válvula de paso rápido o válvula de globo, donde yo la puedo accionar fácilmente y el contacto pueda ser mínimo. Pues lo puedo accionar tal vez con un dedo, pero no con toda la mano, ¿sí? Y esta es una válvula de globo, se llama una válvula de paso rápido que yo puedo tener a nivel de la válvula donde situamos en los lavamanos. Pero se puede construir fácilmente un pedal también. Eso es lo ideal, que nosotros tengamos eso. El amonio cuaternario, voy contestando preguntas a la vez. El amonio cuaternario depende de la concentración. Habría que pedirle al proveedor cuál es la concentración que se lo está vendiendo para hacer las diluciones adecuadas. Podría ser la lejía que le venden en el súper, esa lejía va al 5% al envasar, porque es más inestable. El amonio cuaternario puede andar alrededor del 12% en la concentración comercial. De la misma manera, la lejía se puede encontrar una lejía al 12% de concentración comercial también. Ahí hay que hacer las diluciones respectivas para poder, ¿cómo se llama?, alcanzar las concentraciones debidas. Con respecto a estos sanitizantes, hemos visto, o yo he visto por las noticias, porque muchas colonias ponen aspersores para que vayan pasando las personas. Eso es totalmente incorrecto, ¿sí? Estos aspersores lo que van a hacer es dañarle la piel, son tóxicos, ¿sí? Esos deberían de eliminarse, ¿sí? Y lo mejor es tener un espacio en la casa donde uno quitarse la ropa e inmediatamente bañarse al llegar, ¿sí? Volviendo a los lavamanos, lo ideal es también que tuviera usted agua caliente. Hoy en día puede encontrar en las ferreterías del país, haciéndole comercial a Vidrio, a Fredo, ahí puede encontrar calentadores pequeños que usted puede posicionar para tener disponibilidad de agua caliente. La higiene de manos va a ser mucho más efectiva si usted tiene agua caliente que no pase de 50 grados centígrados, ¿sí? Entonces hay un sinergismo entre el jabón y el agua caliente, donde usted va a poder higienizar fácilmente sus manos y finalmente con la aplicación de la sustancia desinfectante, que normalmente lo que estamos utilizando es alcohol, y el alcohol debe asegurarse que debe de tener sanitizándose los pies, sí, Nelson, previene el traslado, sí, de un lugar a otro, pero va a matar el virus. Si la concentración de la alfombra o el pediluvio no está a 200 partes por millón y no nos preocupamos de reconstituir siempre esa solución, pues no vamos a estar haciendo nada, no vamos a matar al virus. Víctor. Esa sustancia va a matar al virus alrededor de 1 minuto, por eso tiene uno que posicionarse con los zapatos y humedecerlos bien. Es importante, pues hoy en día tenemos muchos zapatos, o sea, que deben de tener la suela plástica, pues eso nos va a proteger. Si sigamos con un zapato, una suela bien delgadita,
pues se va a humedecer también la parte superior del zapato, no solo la suela, ¿verdad? Entonces debemos de tener pues las medidas adecuadas, ¿verdad? Cualquier acceso a las instalaciones de la empresa deben de colocar este tipo de alfombras o este tipo de diluvios. Volviendo al alcohol, al alcohol, decía que este debe estar en una concentración entre el 60 y el 70%. Es la efectividad que nosotros vamos a lograr. Repito, al final de la presentación hay un link de la Organización Mundial de la Salud, donde están las instrucciones para preparar otro tipo de soluciones de higiene de manos, donde involucra peróxido de hidrógeno e involucra alcohol también. Ahí están las instrucciones y lo pueden detener detenidamente para poder prepararlo. Mi estación de lavado de manos tiene el lavamanos con todas las características que ya mencioné, agua potable, de preferencia que sea caliente, un dispensador de jabón líquidos es lo ideal, un cepillo para cepillarse los dientes y las uñas. Este cepillo tiene que estar sumergido también en una solución de 50 partes por millón de amonio cuaternario. Es decir, yo llego, me humedezco las manos, me aplico jabón y utilizo el cepillo para cepillarme las uñas, que son las partes que normalmente yo no toco, ¿sí? Y ese cepillo lo vuelvo a depositar en una solución 50 partes por millón de amonio cuaternario. Y esa solución también la tengo que estar vigilando que tenga la concentración adecuada, porque el cepillo no debe de ser un medio de contaminación. Por eso es necesario tener esa solución ahí, no tenerlo afuera y tener a alguien preocupado por todas esas cosas, ¿verdad? Puede ser usado este cepillo a nivel general, ¿verdad? Si usted tiene capacidad para darle a cada uno de ellos de manera personal, pues se lo da, pero si no a nivel general. Por eso es importante mantener esa solución de amonio cuaternario de 50 partes por millón alto a ese nivel siempre y estar reponiendo, reconstituyendo la solución a que siempre tenga 50 partes por millón de amonio cuaternario y que previo yo llego, me hago higiene de manos, ocupo el cepillo también lo lavo con agua caliente y posteriormente lo vuelvo a introducir al depósito donde yo tengo la solución de amonio cuaternario. Y ahí toallas de papel en las cuales me van a facilitar quitarme la humedad y posteriormente poder, ¿cómo se llama? Secarme adecuadamente y poder aplicarme el alcohol gel o la solución desinfectante, que normalmente va a ser esta que le digo de peróxido con alcohol etílico, ¿sí? Y agua, obviamente, se prepara, ahí están las instrucciones específicas, en el caso de que no tenga alcohol gel. El alcohol gel tiene que asegurarse que la concentración de alcohol sea arriba del 60% para que sea una solución efectiva. ¿Cuándo nos damos cuenta? De la manera que es arriba del 50%, cuando el alcohol se nos evapora fácilmente, ¿sí? De las manos. Yo no me aplico alcohol, no me tengo por qué quitarme el alcohol con con un papel, ¿sí? O con una toalla de papel. Debo de dejar que se evapore el alcohol y usted se da cuenta que se le seca, pero se va a encontrar con una preparación de alcoholes donde sus manos le van a quedar ligosas en buen salvadoreño. Ahí hay una concentración más de la sustancia gelificante que la de alcohol y entonces se pierde la efectividad. Ahí hay que asegurarse, pues, con el proveedor que tenga eso. Y si usted ya tiene ya tiene alcohol gel con esas condiciones o esas características que se le queda como que manos mantecosas, lo que hay que hacer es ponerle más alcohol para rebajar el agente gelificante, que es el que hace que se mantenga el alcohol por un tiempo mucho más prolongado, ¿verdad? Para hacerlo. Entonces, nosotros debemos de tener esa disponibilidad. ¿En qué puntos? Principalmente a la entrada y en aquellos puntos donde la gente está concentrada. Vamos a hablar de una planta de alimentos. A la entrada de la planta de alimentos debe haber disponibilidad para higiene de manos y al interior también, dependiendo de la cantidad de personas que tengamos nosotros ahí. Normalmente esto es uno para cada 15 personas, por cada 15 personas. Un lavamanos por cada 15 personas.
tenemos que asegurarnos de una persona que esté constantemente, la misma que va a revisar las concentraciones de las soluciones, puede estar realizando el abastecimiento de todos los recursos para que ninguna estación se quede sin ninguno de estos ingredientes, por decirlo así, o de estos utensilios que debe de tener, ¿verdad? Debe haber disponibilidad 100%, porque ahí está la garantía de que nuestras superficies no se vayan a contaminar, nuestras manos no se contaminen, ¿verdad? Para hacerlo. Eso es lo importante. Y obviamente lo ideal es que cuando llegamos al centro de trabajo sería decir ropa de calle. La ropa con que yo me traslado de la casa a mi trabajo no debe ser la misma con que voy a estar laborando. Esa debo de tener un espacio donde guardarla, ¿verdad? De preferencia en una bolsa plástica, ¿sí? De esas negras que tenemos de medio jardín, ahí fácilmente cabe una bolsa plástica, la guardamos, la ponemos ahí y fácilmente pues vamos a evitar un agente de contaminación. Ojalá tengamos locker y todo eso, ¿verdad? Sería lo ideal para hacerlo. Y utilizar el uniforme o otra ropa diferente para trabajar sería otra medida que deberíamos de tomar. Porque muchas veces, o lamentablemente, lo hemos visto tiempo atrás, no sé si sigue sucediendo ahorita, ya con todo esto, es que muchas de las personas, los héroes que prestan servicios de salud, de enfermeras salieron uniformadas desde su casa para el hospital. Y se imaginan lo que uno puede adquirir en la ropa por toda la contaminación ambiental que hay y llegarme a presentar al hospital con ese tipo de uniforme, ¿verdad? Contaminado, pues por eso es que han sucedido muchas cosas, ¿verdad? Entonces debemos de establecer con la gente esa medida de que utilice ropa para ir para el trabajo y ropa para realizar sus labores. Eso sería lo ideal que uno puede hacer, ¿verdad? Ahora, si dentro de las manos y los recursos hay, pues sería hacer la prueba de COVID al 100%, eso sería lo ideal, ¿verdad? Para poder, ¿cómo se llama? Eso sería lo ideal, que usted fuera con una ropa a su trabajo y que ocupe otra para trabajar y esa misma ropa con que fue se desplace para su casa. La ropa de su casa al trabajo y de trabajo para su casa debe ser la misma, pero la ropa para trabajar debe ser diferente. Y eso obviamente, como toda buena costumbre de higiene personal, es el cambio diario de ropa, ¿sí? Que debe de ser lavada o previamente humedecida con agua a una temperatura de 60 grados centígrados, ¿sí? Cuando yo llego de mi casa, si tengo la oportunidad y puedo tener agua a una temperatura de 60 grados centígrados y ahí sumergir mi ropa, sería lo ideal para poder, ¿cómo se llama? Desinfectarla. Y después el procedimiento normal de lavado que usted hace. Aplica para ambas personas, ¿sí? Porque nos vamos a enfrentar ambientes, ¿sí? Si se lava en frío, la ropa, pues le está dando espacio al virus que se reproduzca, ¿sí? Porque el virus pues, se reproduce a temperaturas bajas y usted lo va a eliminar a temperaturas arriba de 30 grados centígrados, ¿sí? En el caso de la visita médica hay más exposición, ¿sí? Hay más exposición porque ellos andan en diferentes ambientes, no andan solo en hospitales, sino que andan en diferentes casos. Entonces, ¿cómo se llama? Ahí es donde el potencial de contaminación se puede disparar. Pues yo para ese personal lo que diría es que debiera tener un spray de alcohol para estar sanitizando sus zapatos al salir e ingresar antes a su vehículo, ¿verdad? Para sanitizar, ¿cómo se llama? La suela de sus zapatos, ¿sí? Con alcohol y asegurarse y cargar alcohol también para las manos, ¿verdad? Ahí podría ser. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Las maletas de trabajo también va a depender de su ambiente, usted las posiciona en el suelo y todo eso, ¿sí? Tiene que sanitizarlas, tener un espacio, tener una esponja, la suela con Lysol también es viable,
¿sí? Eso es importante, ¿verdad? Para poder, ¿cómo se llama? Prevenir, ¿sí? Bueno, ¿cómo está compuesto el virus? Cuando nosotros estamos en nuestras instalaciones, 3 capas de proteínas y una de grasa. Esto lo protegen. Eso es lo que nos facilita que a una temperatura arriba de 30 grados centígrados nosotros lo podamos destruir. Y la acción del desinfectante de la superficie va a ser efectiva y va a destruir esas capas de grasa y de proteína. Y por lo tanto vamos a destruir. No se va a poder posicionar en un cuerpo, ¿sí? Humano, ¿no? Porque ya va a estar destruido. Él es, como decíamos, es un virus, pero a la vez es un parásito. Necesita de sus células humanas para poder incubar y reproducirse y causar todos los daños que ya sabemos. Entonces, tenemos que asegurarnos la destrucción con los químicos de limpieza, ¿verdad? Vamos a desnaturalizar completamente al virus y no lo vamos a dejar entrar a nuestro cuerpo, porque vamos a mantener las superficies higiénicas. La siguiente, por favor. Los tiempos en los cuales puede sobrevivir el virus, y dependiendo del tipo de superficie, ¿sí? En superficies de cobre, 4 horas. En superficies de cartón, 24 horas. En superficies de acero inoxidable, 48 horas. Y en plástico, 72 horas. Por lo tanto, nosotros como empresa, si adquirimos material de empaque, tenemos que pedirle a las empresas que nos proporcionan el material de empaque qué medidas ellos están tomando para sanitizar sus superficies. ¿Cuáles son todas las medidas que están tomando para no transferir mi contaminación? Si como lo ven, si me están dando cajas de cartón, si la empresa no ha tomado las medidas, ¿verdad? En el caso de las empresas de transporte hay que hacer una limpieza y desinfección de las unidades, internamente como externamente, ¿sí? Y al final de la jornada hacer una limpieza profunda. Eso puede ser propio, puede subcontratarlo, pero la limpieza y desinfección para las superficies internas tiene que hacerse todos los días, ¿sí? Para las unidades de transporte. Decía, la empresa, las cartoneras, los proveedores de material no solo corrugado, sino de flexible, debe de enterarle a usted qué medidas han tomado para prevenir la contaminación de esas superficies, porque todo esto se forma en espacios abiertos, pues el que ya conoce o ya ha ido a una corrugadora sabe que son espacios abiertos, son naves industriales en las cuales están abiertas, se genera calor, pero la superficie muchas veces fueron construidas y no tenemos una capacidad suficiente para generar un ambiente que tenga una temperatura que debe estar entre 20 y 25 grados centígrados, que ese es el ideal. Con el clima nuestro sabemos que a veces andamos siempre arriba de 30, la temperatura externa, ¿no? Entonces debo de tener capacidad para ingresar aire fresco y para extraer aire caliente. Y el aire fresco tiene que ir filtrado para que, o que venga de una fuente que no esté contaminada para poder lograr. Y esos filtros tienen también su monitoreo para estar limpiando de acuerdo a la frecuencia con que sea necesario, de acuerdo a las indicaciones que el fabricante me dé cuando yo tengo inyectores de aire a mis procesos. Debo de pedir todas esas medidas y considerar todo esto. Alcohol etílico al 70%, hipoclorito de sodio al 0.5%. Les decía, el hipoclorito de sodio es la misma lejía que nos venden, pero la lejía anda alrededor entre 4 y 5%. Se declara 5% al envasar. Para Yesenia, la limpieza y desinfección, como decía, previo a la apertura hay que hacer una limpieza profunda. Hay que meter un equipo que haga una limpieza y desinfección profunda de toda la superficie. Dependiendo de la cantidad de personas, así hay que definir si vamos y cuando hablo de limpieza profunda son pisos, paredes y techo.
tengo que limpiar y desinfectar eso, tengo que erradicar polvo primero, tengo que aplicar jabón, detergente, y tengo que pues, secar y posteriormente aplicar el desinfectante. Y cuando apliquemos el desinfectante, cerrar todas las habitaciones o todos esos espacios, tenerlos cerrados por un espacio de una media hora, o dejarlos cerrados y aperturarlos una hora antes y ventilarlos adecuadamente antes de que el personal llegue a trabajar. Con eso me garantizo que el desinfectante va a ser el efecto requerido, ¿verdad? Para poder destruir el virus, ¿verdad? Debemos ¿cómo se llama? De tener capacidad también, como dice en la diapositiva. Si lo ideal fuera que usted pudiera medir temperaturas, pero hoy en invierno vamos a tener, usted puede medir humedad. Hoy en invierno siempre vamos a tener humedades altas. El virus va a crecer si encuentra un huésped y en ese huésped va a haber alimento, y uno de los principales alimentos del virus va a ser la humedad. Ahí se va a poder reproducir. Si no limpiamos y desinfectamos adecuadamente, le damos la oportunidad al virus que mute y se convierte en otro tipo de cepa, que a futuro no sea fácil destruirla también. ¿Ya? Tenemos que asegurarnos eso. ¿Ya? Lo que garantizamos es que no sobreviva. ¿Ya? ¿Qué más hacemos? Todas las superficies que nosotros tocamos al ingresar, una ladera de puerta, ¿cómo se llama? Las chapas, todas las superficies que nosotros tocamos en nuestro trabajo, nuestras mesas de trabajo, nuestros escritorios, nuestra computadora, nuestro mouse, etcétera. Todos esos son susceptibles de desinfección con la solución de alcohol que podemos preparar, ¿sí? Alcohol, peróxido, todo eso podemos preparar para poder desinfectar con un paño húmedo, poderlo desinfectar y dejar que actúe, pues. Obviamente, como son equipos electrónicos, tenemos que optar con prudencia, pues, auxiliarnos de los conocimientos de la gente de informática, pues, para poder hacer este tipo de limpieza y que el equipo no se vaya a dañar, ¿verdad? Superficies de trabajo, escritorios, mesas de trabajo, chapas, jaladeras de puerta, los muebles que utilizamos, lavamanos, los pisos o los suelos, ¿verdad? Donde nosotros caminamos, teléfonos, teclados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo esto se puede desinfectar con lejía. Sí, obviamente es un paño húmedo para frotar la superficie con lejía, no es rociar lejía sobre ellos, ¿sí? Sino que es un paño húmedo para poder limpiar. Nos podemos auxiliar, como repito, con la gente de informática que puede tener algún otro tipo de sustancias o nos pueden proveer otro tipo de sustancias para limpiar pantallas, por decir algo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Podemos conjugar todas esas cosas y crear un procedimiento para poder desinfectar adecuadamente todo lo que nosotros agarramos, ¿verdad? Así es, si nuestras manos están higiénicas, pues si eso está higiénico también, pues estamos protegiendo. Todo lo que estamos haciendo son medidas preventivas para ingresar y esto se va a volver una rutina, ¿sí? Usted tiene que, pues si tenía un solo turno de día, a lo mejor va a haber la necesidad de tener dos turnos, un diurno y un nocturno, para no tener una gran concentración de personas, ¿sí? Escalonadamente hasta que el virus vaya cediendo, o nuestras medidas los hagan ceder, mejor dicho, ¿verdad? Nosotros vamos a poder ir volviendo a ciertos niveles de normalidad anteriores, pero no creo que volvamos a la misma que teníamos anteriormente. Tenemos que estructurar, planificar estratégicamente todo esto. Por eso es importante lo que hablaba al principio, su comité de crisis, un equipo multidisciplinario que aparte de la limpieza y desinfección va a ver todos estos aspectos operativos, ¿sí? ¿Cuántos turnos puedo armar? ¿Cuánta gente puedo tener? La superficie que puede ocupar cada gente es 1 metro cuadrado, de acuerdo a la Ley General de Prevención de Riesgos Ocupacionales. Pero como voy a mantener distanciamiento social, a lo mejor se me convierte en unos 50. Y usted va a tener que necesitar 2 naves industriales si solo quiere un solo turno, pues, pero entonces usted tiene que analizar todos los recursos que tiene para poder tomar las medidas preventivas y que no se le vuelva un foco de contaminación. Ya vio la noticia de ayer de Guatemala, en una maquila, 20, en una nave, 20 resultaron positivos y 90 se fueron a cuarentena. Pues, aparentemente por la noticia, que no hay mucho detalle, pero como que no hubo
no se tomaron las medidas necesarias para poder prevenir este tipo de situaciones, ¿verdad? En los escritores que están juntos, si están de frente o a la par, allí hay que posicionar pantallas acrílicas. Igual, igual como cuando voy a un banco, se me va a convertir como una especie de caja en mi escritorio y poner una pantalla acrílica sería lo ideal. ¿Sí? Si no hay para el acrílico, si no hay recursos para el acrílico, pues posicionamos dos parales en el escritorio y ponemos spray film, ¿verdad? Que es este que ocupamos para fijar, para darle estabilidad a las tarimas o a las tarimas de madera cuando hacemos tarimas para enviar productos, ¿no? Eso es un plástico, pues, que nos va a proteger también. Vamos a tener que tener ese tipo de pantalla, el cual se va a tener que estar cambiando fácilmente, pues con determinada frecuencia. ¿Por qué? Porque no lo podemos limpiar como una pantalla acrílica, ¿sí? Eso es pues una medida de mitigación, básicamente, ¿verdad? Lo ideal es que usted tuviera una pantalla acrílica, ¿verdad? O una pantalla de vidrio, pero sabemos de que tenemos que optimizar recursos y operar con lo mínimo, y en la medida de que podamos generar más recursos, de acuerdo a nuestra actividad económica, es que vamos a lograr poder optimizar todo este tipo de medidas que vamos a tener que convivir con ellas. La siguiente, si me hace favor. La medida de las instalaciones en caso de sufrir enfermedad de una persona que detectemos, una persona, pues obviamente con las medidas que dijimos, con el termómetro y todo eso, no las detectamos adecuadamente, pero ya al interior se le desarrollaron los síntomas a esta persona, ¿sí? Entonces tenemos que asegurarnos que esas áreas, pues, hacer un análisis de todas estas personas que estuvieron con él, hacerles la prueba para ver si no están contaminadas, y esas áreas hacerles una limpieza y desinfección profunda, ¿sí? Tenemos que asegurarnos que pues eso no lo suceda, pues, ¿verdad? Pero la única manera de asegurarnos es haciendo controles de temperatura y de oxígeno en nuestra sangre. Y como decía al principio, lo ideal es que nosotros hagamos la prueba al 100% del personal, pero muchas veces sabemos que puede no ser posible, ¿no? Que tengamos que hacer pruebas aleatorias y en base a eso tomar decisiones, ¿sí? Pero tenemos que tener disponibilidad, decíamos, higiene respiratoria, una buena higiene de manos, el distanciamiento social. En el caso de que la persona se contaminó, hay que aislarla e inmediatamente auxiliarse del Ministerio de Salud, ¿verdad? Para poder, ¿cómo se llama? Hacer las acciones respectivas y que ellos nos apoyen para dar un tratamiento eficaz contra esto. Pasa a la siguiente, por favor. Un procedimiento general de higiene, ahí está, 8 pasos específicos y como tal se debe seguir. Primero, limpieza. La limpieza es quitar el sucio grueso. Enjuagar con agua potable, ideal que fuera caliente, entre 60 y 90 grados centígrados. Es la limpieza profunda. Aplicar jabón o detergente, restregar la superficie si es viable, enjuague con agua potable, igual la misma recomendación, si es agua caliente mejor, y verificar que la higiene se haya realizado adecuadamente, ¿sí? Yo diría que si no solo la careta, que debería de tener, ¿cómo se llama? Debería de tener el tapabocas siempre. La careta es ¿cómo se llama? Como un auxiliar del tapabocas, y el tapabocas no, puede no ser efectivo, ¿sí? Entonces, los dos en conjunto son los que le van a dar efectividad. Decía, verificar la limpieza por un tercero que llegue y diga, bueno, la higiene está bien realizada, hacer humedad, reducir la humedad y después aplicar el desinfectante. Ese sería el procedimiento, ¿verdad? Ahí hago unas notas sobre 62 a 71% de etanol, peróxido al 0.5%. Esa es la fórmula que está como recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Hay que asegurarse
hacer los cálculos químicos para hacer las diluciones y mantener las concentraciones respectivas. Pues alguna de la empresa, ¿verdad?, nos puede ayudar para eso, o la misma empresa que vende los químicos nos puede instruir a alguien para que nos ayude a preparar las soluciones. A la siguiente, por favor. Cuando hay un caso confirmado, pues lo ideal es hacer una limpieza profunda de esas áreas, ¿verdad?, de los espacios donde esta persona probablemente pudo haber transitado al interior de la empresa, ¿verdad?, y ventilar esas áreas donde él estuvo presente. ¿Sí? Como ya dijimos anteriormente, lo detectamos, a toda la gente la sometemos a control, la gente que lo acompañaba, y lo ideal es que le hiciéramos la prueba a cada uno de ellos. En los espacios físicos es conveniente ventilar y airear los espacios físicos, ¿sí? O las áreas comunes, airearlas y volverla a, ¿cómo se llama?, a limpiar y sanitizar profundamente, ¿sí? Quiere decir que ahí algo nos falló, ¿verdad? Pero aquí tenemos que mitigar, combatir esa situación, ¿sí? Repito, lo ideal es que usted pueda hacer el examen al 100% de su personal, pero ahí depende de los recursos, ¿verdad? O hacerlos al azar. Y mantener las medidas preventivas de higiene que hemos hablado. En el caso de Oasis, por ejemplo, lo ideal se deben mantener vasos desechables para tomar. Muchas veces hemos visto, hay espacios donde ya ha llegado una bodega donde hay un oasis para que la gente tome agua y solo hay un vaso plástico para todos. Y eso es lo que se convierte en fuente de contaminación, ¿sí? Todos aquellos espacios comunes tenemos que analizarlos de tal manera de poder, ¿cómo se llama?, lograr establecer medidas necesarias. Va a ingresar el personal, tiene que haber un distanciamiento, tiene que haber uno a uno, ir a tomarse. En vez de pedir que el personal llegue a trabajar a las 8, si usted quiere que su gente esté trabajando a las 8 de la mañana, ese personal debe llegar mucho más temprano porque el procedimiento de entrada le va a hacer retrasar el ingreso hasta el puesto de trabajo. Ahí es de pedirle la colaboración a la gente porque es beneficio mutuo. Pues usted tiene que garantizar que él esté sano, ¿verdad? Y con esa noticia él va a estar feliz y va a proteger a su familia también. Tenemos que trabajar en conjunto para que se proteja a la empresa y se proteja a la familia también y poder implementar todo este tipo de medidas. Las que ya hablamos individuales, como las que estamos hablando ahorita para los espacios donde nosotros tenemos un caso confirmado. La siguiente, por favor. Ahí está la actualización de la Organización Mundial de la Salud. Está el link donde ustedes a diario lo pueden consultar. Está el link también para preparar las formulaciones para desinfección de manos. Aquí, en el lugar donde estoy, ¿cómo se llama? Sucedió que se acabó el carbopolo, el cual es un ingrediente que lleva el alcohol gel. El carbopolo es lo que me le da la parte, es el agente gelificante del alcohol y entonces se agotó y pues echaron mano de esta fórmula que está ahí, que es efectiva, que hay que tener alcohol, peróxido, ¿sí? Y agua hervida puede ser, ¿verdad? Igual puede aplicar para su casa, ¿verdad? Pero necesito utilizar agua hervida, obviamente ya fría, y ahí está el procedimiento para hacerlo. Entonces, ¿cómo se llama por ahí? ¿Cómo se llama? En términos generales, pues, yo agradezco la oportunidad de transmitir, pues, conocimientos y estoy a sus órdenes para resolver las preguntas. Roberto. Lic Mateo se tuvo que retirar, pero si alguien tiene alguna otra consulta en este momento, está abierto el espacio para que puedan utilizar el chat y con gusto les podemos ayudar. Me parece que había una pregunta aquí de Carla con respecto a los aires acondicionados. ¿Es recomendable su uso? Sí, pero hay que tener una buena higiene de la parte interna. Usted tiene que estar monitoreando esos filtros, ¿sí?
tiene que estar utilizando higienizando esos filtros que tienen al interior. Pues si es bien split, pues estos traen unos filtros que usted tiene que retirar y lavar con cierta frecuencia, ¿verdad? Porque eso son lo que van a captar, son las partículas que andan en el ambiente, y estarlo limpiando y desinfectando esos filtros para que no sean fuentes de reproducción, ¿verdad? Pregunta Carlos Eduardo, el protocolo básico para los bancos, cajeros y administrativos, ¿cuál sería? El protocolo básico sería mantener, bueno, primero poner pantallas, ¿sí? Poner pantallas para pantallas acrílicas o de vidrio para cada uno de los cajeros, ¿verdad? Que antes solía uno verlos, pero después los quitaron. Ahora la mayoría de bancos, los cajeros están sin esa pantalla, y tendría que tener esa pantalla y mantener ese distanciamiento, los ingresos de la gente, ¿verdad? Disposición, hacer una distribución adecuada de, por ejemplo, de las sillas cada 1,5 metros, mantener las sillas, o sea, 1,5 metros al cuadrado, ¿sí? 1,5 metros del de atrás, 1,5 metros al de adelante, 1,5 metros del de la para, tanto a la izquierda como a la derecha, o un mínimo de 1 metro para poder optimizar los espacios e ir ingresando a la gente, ¿sí? En base a no tener acumulado, ¿verdad? En los aires acondicionados puedo tener también, utilizar con cierta frecuencia Lysol en la salida del aire para que me lo disperse por todo el ambiente. Recuerde de que usted va a hacer una limpieza y desinfección adecuada, ¿verdad? El rociado de las llantas es efectivo, la concentración para ese rociado de las llantas debe ser igual que lo mismo para el pediluvio, que lo damos, unas 200 partes por millón, como mínimo, ¿verdad? En algunos lugares yo le he visto que aplican 400 partes por millón a las llantas, pero las bañan bien, ¿sí? Para poder, ¿cómo se llama? Limpiarlas y desinfectarlas, ¿sí? Deberían si se me facilita, pues, higienizarlos todos los días de la parte interna y externa, sería lo ideal, ¿sí? Pero puede ser que no, y entonces yo tenga que ver la frecuencia, va a depender de los ambientes. Ok, pregunta Yesenia Corleto también, ¿me puede repetir las indicaciones cuando los escritorios están a la par y de frente? Poder dotarlos de una pantalla acrílica, tanto al frente como a los lados. Es decir, yo voy a encapsular el escritorio para no, voy a estar en contacto con la gente, pero la pantalla me va a estar permitiendo, cuando yo hablo, expulso microgotas de saliva, igual lo hace el que voy a tener enfrente, el que voy a tener a la par. Y eso va a ser una medida de contención de ese tipo de contaminación que yo pueda tener. Ok, Nelly Portillo consulta, ¿cuál es el procedimiento correcto en caso se tenga una persona con síntomas en el lugar de trabajo? ¿Reportarlo a autoridades o enviarlo a casa o a consulta? Hay que retenerlo en la empresa y reportarlo a las autoridades inmediatamente que la autoridad intervenga, ¿sí? Y pues hacerle análisis, examen del COVID a todos los que han tenido en contacto con ellos, porque son sujetos puede ser que ya hayan adquirido el virus y lo vayan a desarrollar. Si lo mandan a su casa, lo que van a hacer es esparcir más el virus. O sea, a esa persona, en realidad, pues hay que retenerla en la empresa y pedirle al Ministerio de Salud que mande una unidad para que ejerza control sobre ella y poderlo, ¿cómo se llama? Ayudarle pues también a que sane, pues, o sea, las medidas deben de ser tempranas porque cuando ya el virus ya ha avanzado, las neumonías son fatales. También preguntan dónde se consiguen pruebas de COVID para los empleados de las empresas. Pues no, habría que consultarle cómo las está adquiriendo el Ministerio de Salud o pedirles al ministro o algo que divulgue, pues, porque habría que saber a quién comprarle. Desconozco yo ahorita en El Salvador a quién comprarle, habría que ir a la fuente de ellos, ¿verdad? Para poder hacerlo. Y poder, ¿cómo se llama esto? El BID hace 2 semanas hizo una encuesta sobre quienes tenían
en la página web del BID creo que se puede encontrar, Banco Interamericano de Desarrollo, una encuesta sobre las empresas que suministraban insumos para la pandemia. Dentro de ellos puede haber eso. Ok, la última pregunta, perdón, el caso Sí. de los talleres automotrices con las herramientas, ¿cómo se debe hacer la desinfección? Hay que lavarlas, agua, jabón, ¿sí? Y después sumergirlas en una solución de cloro que esté a 50 partes por millón, ¿sí? Dejarlas reposar unos 30 minutos y después secarlas y sanitizarlas con un papel, una toalla de papel sería lo ideal. Ahí sí hay que extremar. En un taller, vemos de talleres a talleres, hay que hacer una limpieza y desinfección adecuada en todo el taller. Hay que botar un montón de cosas que tenemos ahí. Las superficies deben de estar limpias. Okay, y para finalizar, Claudio de Sánchez pregunta, ¿cómo podemos desinfectar bolsas y cajas que eventualmente se reciben en la empresa, así como la correspondencia? Las bolsas y las cajas las puede limpiar y desinfectar con esa solución que aparece en el link que está de la Organización Mundial de la Salud. Usted va a preparar una solución con alcohol, peróxido y agua. Lo ideal es agua hervida, ¿verdad? Allí tiene ¿cómo se llama? Agarrar un paño y pasarla por la superficie. En el caso de la correspondencia, lo que puedo tener yo una bandeja en la cual posicione un reflector que me le dé una temperatura arriba de 30 grados centígrados, por decir, si es una carta, yo la posiciono y pongo como una lámpara, esas que tenemos a veces en la cabecera de nuestras camas, ¿verdad? Pero debe ser un reflector potente para que pueda incrementar la temperatura en la superficie y así yo puedo eliminar el virus, ¿verdad? En el caso de cajas, pues o de plástico, tengo que ocupar un paño o una esponja con esta solución para frotar la superficie, ¿verdad? No voy a humedecer la superficie, pero sí voy a frotarla totalmente. Bueno, y para todos aquellos que estaban preguntando si se les va a enviar la presentación, ya el ingeniero Víctor nos comentó que sí, se les va a estar enviando y con el permiso de él se les puede compartir. Entonces ya podemos dar por finalizada esta sesión. Muchas gracias, ingeniero, por toda la información que nos ha brindado en la mañana de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Estoy seguro que cada uno nos llevamos un poquito más de conocimiento y de aprendizaje sobre este tema, que para todos estoy segura que es bastante importante. Así que nada más agradecerle. Muchísimas gracias. Estamos a la orden, pues cualquier cosa usted ya tiene los contactos y si hay alguna otra consulta, algún otro comentario, con mucho gusto, usted me lo canalizan a través de Natalia y con gusto yo les voy a responder. Bueno, y también agradecerles a cada uno de ustedes por haberse conectado con nosotros. Recuerden que el día jueves vamos a tener otro webinar titulado El Poder del Miedo. Así que los esperamos. Que pasen feliz día. Feliz día.